Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es Zona Franca, recordando un año más del Día Mundial, en esta oportunidad de la salud mental. Pero hay que decir con claridad que es en nuestro país donde todavía no hay mucho por celebrar. Realmente la salud mental aún sigue siendo un asunto vergonzante en algunos casos para buena cantidad de los colombianos. Y en ciertas regiones del país, hablar de un especialista en enfermedades mentales es una cosa extraordinaria, exótica y, si se quiere decir, en algunos casos hasta inexistente. La pandemia nos trajo ciertamente una costosa factura en el aumento de enfermedades mentales y todo indica que las cifras van a seguir creciendo. Solo por dar un dato, para que pongamos mucha más atención al tema, en solo el primer año de pandemia, la prevalencia de ansiedad, depresión se disparó en un 25%, según la Organización Mundial de la Salud. Ese es el tema de conversación, los vamos a leer muy atentos con la etiqueta numeral Zona Franca. Bienvenidos. No es bueno, es más bien desalentador hablando de salud mental en Colombia, pero hay que destacar un dato que puede ser relevante y que podría ayudar mucho a hacerle frente a las enfermedades o por lo menos a imprimirle mucha más importancia a este tema, y es que la ministra de Salud, la actual ministra de Salud, Carolina Corcho, es psiquiatra y algo queda por lo menos de esperanza para un mayor fortalecimiento en lo que tiene que ver con política pública, hablando del sistema de salud colombiano y la lucha contra enfermedades mentales. Esta noche, para hablar de ese tema, nos acompaña Camilo Prieto, que es cirujano, filósofo, profesor, un hombre conocedor también de asuntos de cambio climático. Profesor Prieto, muy buenas noches y bienvenido. María Camila, un placer saludarte. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto tenerlo aquí en esta oportunidad, en esta mesa. Diego Vargas es médico especialista en psiquiatría de la Universidad del Bosque. Doctor Vargas, muy buenas noches y bienvenido. María Camila, buenas noches y buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, señor, por aceptarle. El otro contertulio, el otro invitado panelista esta noche es Andrés Gutiérrez, es psicólogo clínico, director de la Fundación Semillas de Vida. Muy seguramente se les hace familiar porque ya nos había acompañado doctor Gutiérrez en una oportunidad. Bienvenido a este espacio. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estamos, doctor Gutiérrez, en materia de salud mental? Ya ha pasado unos buenos meses desde que hablamos de cómo nos había ido en la pandemia. ¿Cómo estamos a estas alturas? Estamos muy preocupados. Las alarmas se tienen que seguir encendiendo. Infortunadamente, cada vez es más limitado el acceso a la salud mental. Infortunadamente, las personas que hoy están asistiendo a tratamientos para la salud mental, infortunadamente no los pueden continuar. Y es allí donde hoy queremos llamar la atención a todos los entes a nivel del distrito y nacional para que cada vez recobre más importancia la salud mental. Si no hay salud mental, no hay salud. Doctor Prieto. Hay que partir de algo, y es que estamos en un periodo pospandemia que aún no ha superado, y lo que tuvimos que vivir con los confinamientos fue seguramente... Los colegas acá tuvieron disparada la consulta justamente porque los confinamientos literalmente desencadenaron una cantidad de situaciones de salud mental que por un lado no se habían despertado o no estaban diagnosticadas, y esas situaciones de estrés emocional, de ansiedad, asociados a perder familiares, asociados al propio riesgo vital, terminaron disparando picos de enfermedades de salud mental, disparando también intentos de suicidio y seguramente también que los servicios de psiquiatría de las diferentes zonas del país mostrarán dos cosas. Uno, colapso en algunas regiones y carencia en muchísimas otras. Por ejemplo, es algo que experimentamos en el Pacífico colombiano y particularmente en Arauca, Península de la Guajira y Putumayo, regiones que tuve oportunidad de visitar durante la pandemia, y era justamente la ausencia de poder tener acceso a este tipo de servicios. Doctor Vargas, ¿usted cómo le fue con sus pacientes? ¿Cómo le fue con la pandemia atendiéndose? ¿Le subieron los casos o más bien no tanto? Bueno, como lo comenta el doctor Prieto, definitivamente las cifras hablan por sí mismas y los casos aumentaron, y aquí me quiero concentrar en dos cosas importantes. La primera, en temas del acceso. Estamos hablando de que alrededor del 75% de las personas con algún tipo de problemática de enfermedad mental en países en vías de desarrollo como el nuestro
no tienen acceso a una consulta o algún tipo de atención en salud. Estamos además hablando, por otro lado, del aumento en las cifras de intentos de suicidio y casos de suicidio, haciendo una comparación entre el 2020 y el 2021 de alrededor de un 10%. Actualmente estamos hablando que al día en nuestro país se están intentando suicidar 80 personas y al día en nuestro país se están suicidando 8 personas. Es una situación además muy alarmante en donde vemos que en el rango entre las personas de los 15 y los 25 años, a medida que va pasando el tiempo, pues los casos van aumentando. Situaciones además que la pospandemia, que no podemos hablar del todo, el 100% de una pospandemia, pero en el momento en el que nos encontramos, aquellos elementos como el estrés, la preocupación, el sufrimiento y diferentes tipos de elementos como el desplazamiento, situaciones ambientales, factores de educación, financieros, pues definitivamente hacen que esto se ponga definitivamente a discutir y que los casos aumenten y que además esto nos permita ampliar la discusión. Esto no es un tema únicamente que compete a salud, sino también compete a educación, infraestructura, todo el sector económico, y creo que es importante poner esta discusión sobre la mesa. Me llama la atención, doctor Vargas, lo que usted menciona. Siempre habíamos escuchado sobre temas económicos, emocionales, un sinnúmero de causas, pero usted menciona los climáticos. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo están estudiando eso? Bueno, aquí una autoridad más en ese tema es el doctor Prieto, pero a ver, aquí hay una situación, digamos, muy difícil y yo quiero irme un poco en cuanto a temas ambientales, más en cuanto a lo cultural y lo que tiene que ver con los indígenas, y es que a medida, digamos, que va pasando el tiempo, y si nosotros vemos nuestro mapa, las personas en donde se están concentrando los mayores casos de suicidio es en regiones donde hay concentraciones de población indígena. Esto en relación también a situaciones de desplazamiento, de pobreza, desnutrición, cambios a nivel ambiental que no están favoreciendo precisamente o los asentamientos o la adecuada producción o definitivamente como el libre desarrollo de estas comunidades. Esto, digamos, confluye en una situación bastante preocupante porque es que son poblaciones desatendidas. Doctor Prieto, ¿cómo es el tema? Decía aquí el doctor Vargas que la autoridad es usted para hablar de esas situaciones climáticas que están llevando a la angustia, a la zozobra y esos sentimientos que terminan asociados generalmente a problemas mentales. Bueno, creo que pues me conecto completamente con lo que está diciendo ahorita el doctor Vargas. ¿Qué sentido? Tenemos unas poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad, no solamente por un asunto económico, sino también geográfico. Y hablo de aquellas poblaciones que están cerca a la expresión de fenómenos climáticos extremos como sequías, como inundaciones, y también a huracanes, como le ocurre con frecuencia a San Andrés y Providencia. Eso uno. Y segundo, también a fenómenos de transformación del paisaje, particularmente las personas que están en zona de frontera por deforestación, y las poblaciones que mencioné anteriormente se exponen a algo que ya se considera, incluso antes era, a principios del 2006 se consideraba como un término de filosofía, se llama solastalgia, pero desde el año 2015 ya es un nombre incluido dentro de los diagnósticos médicos. ¿Y solastalgia qué es? Es ese ánimo depresivo y ese desconsuelo y desasosiego que puede experimentar una persona ante la pérdida del paisaje, a la pérdida de su entorno. Ese es uno. Y el otro, que cada vez lo vemos con mayor frecuencia, son los trastornos de salud mental, particularmente depresiones, trastornos del sueño, ansiedad, suicidios, asociados a los fenómenos de desplazamiento. Hay un caso icónico en Colombia, del año 2006, un líder, Nukak Maku, se suicidó, su nombre era Maowi, y él dejó una carta, y su frase final era, mira, yo me quito la vida porque no pude cumplirle a mi pueblo. En la idea que tenían de poder encontrar un espacio, porque son unas comunidades, ¿no? Nómadas, migran constantemente, se están moviendo. Y lamentablemente en su zona, la zona donde habitan, por la presión que hay por la deforestación, por cultivos de uso ilícito, no solamente de hoja de coca, sino también de palma africana, porque en Colombia también tenemos cultivos de uso ilícito de palma africana, por ganadería extensiva, han ido presionando su ecosistema, y esto pues está llevando a que estos fenómenos terminen costándole la vida a las personas.
Y cada vez vemos cómo esto es más frecuente. Lo vemos ahorita, por ejemplo, con los desplazados climáticos y refugiados climáticos el año pasado en Providencia, y ahora miren toda la ansiedad, se llama ecoansiedad, que despertó en San Andrés la presencia y la aproximación del huracán, ¿no? Y estos son fenómenos climáticos que precisamente por el cambio climático que estamos experimentando cada vez serán más intensos y pues tendrán mayor capacidad de transformación e influir en la vida de las personas. Doctor Gutiérrez, ¿usted qué lectura tiene sobre esto? Digo, para mí es una novedad, no sé si para usted, hablando de esa depresión, de esas ansiedades productos de los fenómenos naturales, de lo que tiene que ver con el ecosistema. Siempre va a cobrar relevancia todo lo que tiene que ver con los contextos del ser humano, donde ha sido criado, bajo qué parámetros, bajo qué climas, bajo qué escenarios, claro. Realmente no puede ser ajeno a la evolución, digamos, del ser humano. Sin embargo, hay que aclarar también que cuando hablamos de suicidio, el suicidio no es una patología, sino es una consecuencia de una situación que infortunadamente se vive y está mucho más asociado a la depresión, ¿no? Entonces, por supuesto que haciendo ese paralelo, además en salud mental, pues es muy preocupante ver cada vez personas más jóvenes teniendo ese tipo de ideas y personas cada vez más jóvenes con menos oportunidades, digámoslo de esa manera, por también los contextos socioambientales que estaban destacando ahorita. La idea del suicidio, doctor Gutiérrez, llega al final, ¿no es la primera alternativa, digo, para una persona que empieza a padecer ansiedad, trastornos de sueño, todo lo que está asociado, digo, a ese tipo de comportamientos? Por supuesto. Está asociado a la segunda causa de enfermedades mentales, que es específicamente la depresión, después de enfermedades asociadas a todo el sistema cardíaco o cardiorrespiratorio, que infortunadamente también ha sido preocupante en el país. Hoy centrándonos más en la salud mental y desde la OMS, que quiere llamar la atención sobre todo a que todos den ese paso, a que todos puedan identificar, a que reconozcan que de una u otra manera necesitamos tener diálogos saludables y necesitamos identificar previamente cualquier tipo de síntoma que pueda prevenir el riesgo latente del suicidio, que infortunadamente hoy está idea rumeante sobre los 9 años, se hablan en estudios desde los 14 años, pero que realmente desde estas edades es muy importante empezar a determinar y detectar sobre todo aspectos asociados a la salud mental. En este punto creo que es importante además mencionar dentro de estos llamados que hace tanto la ONU, la OMS y con todo este plan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde la salud mental tiene que verse como más un eje transversal y no como en muchas ocasiones se ha visto o se ha intentado como vender desde solamente un aspecto importante, y creo que esto va muy ligado a lo que comenta el doctor Gutiérrez en relación a que el suicidio además no se puede dejar únicamente, por ejemplo, o para una patología específica o para una situación específica, sino, por ejemplo, situaciones en donde no había una muestra, por ejemplo, una evidencia de enfermedad mental y una persona con unas características específicas en su personalidad o en su condición cultural o social o diferentes problemáticas. Usted mencionaba las cifras que me parecen terribles sobre suicidio. Mencionaba acá el doctor Gutiérrez, niños de 9 años con ideas suicidas. ¿Qué puede llevar a un niño, por ejemplo, de esa edad a tener esos pensamientos? Bueno, hay diferentes tipos de situaciones dependiendo del contexto en el que se presente, sean de problemáticas a nivel familiar, bullying a nivel escolar, niños en área rural que no tienen el acceso a unos básicos fundamentales, por decirlo de alguna forma, problemáticas también a nivel de la pobre, digamos, como reacción o todo el tema de la frustración. Estas estrategias de afrontamiento y sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de emociones que estamos viendo que se está como dificultando en una gran medida, rasgos de impulsividad. Hay diferentes tipos de situaciones que se están presentando y que están llevando a que estas cifras crezcan.
y esto no lo podemos dejar únicamente o minimizar a una situación específica, sino que tenemos que ver, por ejemplo, todo el contexto. Y esto y la pandemia lo que hizo fue mostrarlo y evidenciar toda la problemática. Quedó absolutamente desnuda, doctor Camilo, la problemática, entre otras cosas, porque somos vergonzantes, digo, como sociedad, como país, y nos da pena pedir ayuda y creemos que quien va al psicólogo, quien va al psiquiatra está loco. Es un fenómeno cultural. No, es un fenómeno cultural que no es nuevo. De hecho, yo creo que antes esto se ha ido mitigando un poco porque seguramente cuando nosotros estuvimos en la universidad era un asunto aún mucho más radical. De hecho, si nos vamos mucho más atrás, o sea, si nos vamos, hasta Erasmo de Rotterdam con su libro de Elogio a la Locura, donde en ese momento se consideraba que todo lo que oliera a diferencia ya era considerado brujería, locura y por tal motivo sujeto de sanción social, incluso cárcel, muerte, bueno, en fin. Entonces eso ha ido migrando desde esa perspectiva de un aislamiento total, incluso, insisto, confinamiento. Que todavía existe. Bien. Sí, bueno, sí. O sea, todavía hay áreas rurales en donde vemos niños encadenados que tienen algún tipo de déficit intelectual o lo que antes se conocía como el retardo mental, o diferentes patologías neuropsiquiátricas, y que todavía lo tenemos. Yo creo que es más de cosmovisión, doctor Camilo. ¿Cómo se trata, por ejemplo, yo creo que hay un asunto importante comunidades resaltar. indígenas sobre ese punto? Hay varias cosas. Eso que acabas de mencionar sí es una dificultad de diálogo cultural y es una cosmovisión, porque entonces tú estás interactuando con una comunidad, con una etnia indígena, y resulta que no necesariamente una etnia indígena, un grupo comunitario dice, no, mire, lo que pasa es que esta persona está desposeída, ¿sí? O esta persona está recibiendo un castigo y por eso tiene este comportamiento y hay que aislarlo y hay que encadenarlo o hay que hacer una terapia que es para ellos culturalmente aceptable. Pero entonces hay un problema también, que hay un conflicto de derechos humanos, y creo que en esto ha ido tomando cada vez más impulso dos elementos. Uno, que es el diálogo de saberes, que implica, oiga, usted me cuenta, yo le cuento, que es fundamental, que ya lo he ido comprendiendo el sistema de salud. Y he ido entendiendo que la única manera de acceder al conocimiento no es la ciencia, sino que tenemos que dialogar con otras maneras de acceder al conocimiento para entrar en esas conciliaciones, uno. Y segundo, con educación. Y esa educación implica no solamente educación en las comunidades rurales, sino también en las ciudades, para poder hacer una detección temprana de esos rasgos, ya sea de personalidad o de síntomas tempranos que las personas puedan tener guardadas y que no están manifestando. Porque hay una situación esencial, y es que yo creo que quienes trabajamos en salud vamos desarrollando una afinidad con comprender algo, y es que la medicina y la psicología son un camino para relacionarse con el sufrimiento y la alegría, y en eso uno va desarrollando pues ciertos instrumentos que le permiten detectar ciertas cosas. Entonces por eso me parece clave que la gente consulte. Me gustó mucho algo que mencionó el doctor Gutiérrez hace algún momento, y es tenemos que tener diálogos saludables. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegamos a eso? Se lo pregunto porque hay mucho tabú, hay mucha prevención sobre voy a ir al psiquiatra o voy a ir al psicólogo. ¿Cómo tenemos diálogos saludables? Sí, cada vez está cambiando, digamos que esa educación desde los mismos hogares y desde los ejemplos que son importantes en todo lo que tiene que ver en la dinámica de crianza del ser humano, ¿no? Que finalmente es allí donde están las raíces y todo se da desde lo que ellos están viendo. Si desde un padre de familia está hablando de no hablemos de esto, hay tabú, no vayas al psiquiatra, no vayas al psicólogo, pues obviamente digamos que estamos agudizando y estamos dejando de un lado algo que es muy relevante y que hoy por fortuna es mucho más común hablar de ello. Entonces, desde esos diálogos saludables, por supuesto que se dan desde las comunidades, desde los hogares, desde las familias, termina siendo muy importante poder escuchar al otro y poder identificar. Hay personas, por ejemplo, que hoy en día siguen levantando a rejo de la cama al niño, al adolescente, y no se toma el momento, el espacio de poder analizar, de poder hacer una lectura mucho más allá. Por fortuna, la psicoeducación ha empezado a llegar a lugares donde antes no llegaba, y muchas personas hoy en día son mucho más receptivas a ese tipo de diálogos. Ya no se ve tanto como el tabú. Se habla de las enfermedades mentales como si fuera una enfermedad también igual al cáncer. Se habla, no, es que si tienes cáncer vas a donde un especialista, si tienes un trastorno mental, pues tienes que ir a donde un psicólogo o un psiquiatra, y esto permite de una u otra forma que estemos más prestos
y seamos más sensibles ante estas situaciones que terminan siendo muy complejas. Por ejemplo, hay algo muy interesante que por los diálogos se da, y es que se pueden prevenir los suicidios. Hablando, claro. Se puede prevenir. Los suicidios se despiden las personas cuando se suicidan, pero no se dan cuenta porque no hay un diálogo saludable. Pero fíjense que muchas veces, doctor Vargas, se minimiza el problema, no conozco un caso puntual, pero sí he leído algunos casos, digo, sobre personas que se les disminuye el problema diciendo es que está entusado, digo, para decir que está padeciendo por un mal de amor, es que eso es un berrinche. ¿Cómo detectar y cómo no menospreciar a la persona que está padeciendo, que está sufriendo y que tiene de pronto algunos síntomas de enfermedad y que está pasando por un duelo? Sí, esta moneda con dos caras, creo que por un lado está la parte como de la minimización, pero hay otros escenarios que de alguna manera contribuyen a que la persona no consulte, y es muchas veces la medicalización, bueno, más que la medicalización, la patologización de muchos aspectos de problemáticas del día a día, ¿sí? Entonces, está bien si me siento frustrado por alguna situación, está bien si me siento triste por algo, pero ¿qué es lo que está pasando cuando ya esto empieza a afectar mi entorno, cuando ya esto empieza a afectar el colegio, la universidad, el trabajo? No puedo estar bien con mi pareja, con mi familia. Total. Y hablando un poco de este tema de no homogenizar las problemáticas y la enfermedad mental, ahorita que escuchaba al doctor Prieto, recordaba una experiencia con la población en Vera, en el Meta, con una experiencia que tuve, y cómo llegamos allí para poder hablar acerca de lo que estaba pasando en cuanto a una problemática de lo que ellos percibían de enfermedad mental. Y teniendo como un diálogo con la comunidad, nos hablaban de una situación de cómo ellos, siendo una comunidad originariamente nómada, y empezaron tuvieron que estar asentados, y esto les daba unas dificultades porque no tenían las herramientas y los métodos para sembrar o para poder trabajar desde un asentamiento específico. Y entonces este entendimiento desde lo cultural y social de cada persona que nosotros estemos abordando nos va a permitir también a nos llevar a que todo tenga un diagnóstico, o que todo tenga también a veces un medicamento, y el entendimiento también de lo que sucede con lo emocional, por ejemplo, con los niños. Pero ¿cómo los niños no entienden las emociones de la misma forma. forma. Yo hoy estoy triste, pero seguramente no tengo alguna afectación mental. Digo, estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo detectar, digo, internamente en el fuero de cada persona que estoy padeciendo algún trastorno y que no es una simple tristeza ocasional? La niñez y la adolescencia es una época de constantes cambios, y esto pues también está relacionado con lo emocional. Y parte de ese diálogo que puedan establecer los padres, los docentes o las personas cercanas con el niño y el adolescente a entender qué es lo que lo está llevando a sentir esa tristeza, a sentir esa rabia, a sentir esa frustración, y de qué manera lo está afectando como en su cotidianidad. Si es un chico que en determinado día se siente triste, pero continúa con su vida sin ningún inconveniente, no hay ningún problema. Ya es diferente en el momento en el que se aísla, empieza a perder materias, lo ven aislado, se la pasa todo el tiempo en el baño, porque está llorando, porque no se siente muy bien. Esto ya es una situación totalmente diferente. Y otra parte, por ejemplo, en los niños, la mayoría de las veces no se expresa del todo con tristeza, sino, por ejemplo, más con ira, con rabia, con irritabilidad, con lo que en algún momento podrían llamar de pronto berrinches, pero hay que mirar muy bien el contexto. Doctor Prieto. Bueno, de niños hay una patología que puede ser prevenida, pero lamentablemente no puede ser tratada en cuanto a salud mental. Y es la desnutrición durante los primeros 1000 días de vida. ¿Qué pasa? A veces uno se puede hacer esta pregunta. ¿El destino está escrito? Y uno podría decir, no, uno puede hacer muchas cosas en su vida para cambiarlo. Sí, en cierta medida sí. Pero cuando un ser humano en sus primeros 1000 días de vida, contando el día 0, desde el día de la gestación, hasta 1000 días después, ha estado desnutrido, su sistema nervioso central nunca tendrá un desarrollo adecuado. Y eso hará a que esté condenado hasta el último día de su vida a tener algún retardo mental,
a tener problemas del entendimiento, a tener problemas de entendimiento. Usted me está diciendo, doctor Prieto, que la alimentación, o más bien la mala alimentación, Primero es está asociada a los problemas de salud mental. Totalmente, totalmente. Eso te genera un déficit, se llama déficit cognitivo, lo que esto genera, ¿sí? Y es irresoluble, irresoluble. Entonces, por eso digo, ¿se puede prevenir? Sí. Y acá en Colombia tenemos que tener atención sobre esto. En este momento nosotros tenemos, comparado con el año anterior, según los informes que hizo la Defensoría del Pueblo, son los más recientes que hay, tenemos un incremento de las muertes por desnutrición infantil, es decir, entre los 0 y los 5 años, se incrementaron más de un 84% del año pasado a este. Eso es absolutamente escandaloso. Y cuando uno va a mirar datos, que eso es lo otro, ¿no? Tenemos problemas de datos de salud mental en nuestro país, en general de salud. Pero cuando uno va a mirar esto en cifras, ¿sabes cuál es el dato más reciente que tenemos? No me vas a creer, bueno, 2015. Empiezas a buscar 2015 y te vas a encontrar con que la desnutrición entre los 0 a los 5 años en nuestro país tenemos más de 500.000 casos de niños que están en esta situación. ¿Y cómo puede ser esto posible? Pues sí, ocurre. Entonces ahí es donde siento que hay que hacer un énfasis muy relevante a comprender la asociación entre el déficit nutricional y el futuro de la salud mental de los niños. Nos estamos quedando cortos, doctor Gutiérrez. Usted se sorprendió cuando increíblemente nos decía el doctor Prieto que los datos que tenemos, los recientes, son del 2015. Estamos cortos o fallando un poco en materia, digo, de una política de salud pública alrededor de salud mental. Infortunadamente no hay estímulos para seguir haciendo estudios, los necesitamos, Es pero correcto, carecen de estímulos porque no, para muchos no es relevante entonces la salud mental. Y hoy pues la idea es poder llamar la atención. Tiene que ver, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la alimentación en estos primeros días, porque es multifactorial también los aspectos neuropsicológicos, ¿no? Patologías mentales. El acompañamiento desde la familia, la ausencia de padre de familia, el no estar en ámbitos saludables, académicos. Entonces, son múltiples los factores que infortunadamente inciden en que cada vez se agudice más la situación de salud mental en Colombia y menos personas estén investigando. Por ejemplo, no puedo pasar en alto el consumo de sustancias psicoactivas. Cierto. Es un factor determinante en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Bueno, ahorita estamos hablando desde el Congreso de la República de abrirle mucho más el campo y la ventana. Usted lo menciona, digo, ¿eso es bueno o malo hablando de salud mental hoy que es nuestro tema? Pues si lo reducimos a bueno o malo, pues yo brevemente diría malo, ¿sí? Por supuesto que hay unos aspectos que, bueno, que deben ser ¿Cuáles tratados. son los aspectos positivos que tendría para la salud mental consumir algún tipo de sustancia alucinógena? No, si esa es la mirada, soy de una posición mucho más radical y sobre todo por la evidencia que tengo todos los días en el campo laboral en el que me desempeño, que es dándole la mano a cientos de jóvenes que infortunadamente terminaron muy perjudicados con el consumo de sustancias psicoactivas y que hoy tienen alteraciones mentales. Y por otro lado levantando a cientos de padres de familia que infortunadamente piden a gritos un milagro, y es que sus hijos salgan de esa condición adictiva. Por un lado un trastorno de consumo de sustancias psicoactivas y por otro lado un trastorno mental, infortunadamente que ha terminado. Doctor Vargas, ¿quiere seguir en el paréntesis sobre el consumo de marihuana o quisiera hablar sobre el déficit de datos que hay alrededor de salud mental? Bueno, hay déficit de datos también en el consumo de sustancias, pero sí, definitivamente, como lo han mencionado, faltan estímulos. Los datos, entre comillas, más recientes los tenemos pues del 2015, pues grandes, de la Encuesta Nacional de Salud Mental. Tenemos un acercamiento con datos del DANE, con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 2021, de lo que llevamos del 2022. Esto ha sido, digamos, un elemento importante, sobre todo con estas cifras de la creciente prevalencia e incidencia de estas enfermedades, pero sí hace falta más investigación, ¿Pero esto es falta de voluntad? Hacen falta. No, definitivamente se necesitan estímulos, se necesita mayor apoyo en educación. Por el tema de recursos económicos, cuando le digo voluntad, es voluntad de quien corresponde, que es el gobierno, los ministros que han pasado por allí. Claro, falta, y además nosotros también tenemos la última resolución, que fue la resolución del 2018 con la Política Nacional de Salud Mental.
está en papel porque no se han implementado como los programas y los 5 pilares de una forma adecuada que se plantean en esa resolución. Entonces, por ejemplo, elementos básicos de los dos extremos, como son la prevención y como son la rehabilitación, pues nosotros no lo vemos. Y entonces, partiendo, por ejemplo, desde la conformación de equipos, de conjuntos de trabajo multisectorial, no se está cumpliendo con ese aspecto. Entonces, es un llamado, yo creo que además a que lo que ya existe lo podamos trabajar y que definitivamente se le brinde el recurso y se le brinde también el acceso, porque es que pues tampoco se tiene como el acceso a los servicios. Entonces es difícil por ese lado. ¿Hay algún tipo de expectativa? Lo pronunciaba, lo decía al comienzo con la ministra Carolina Corcho, ella es psiquiatra, digo, hablando en términos de lo que puede ser el nuevo rumbo hacia este tema de salud mental. No, yo creo que ahora se hará una expectativa gigante y me uno, ahí me devuelvo al paréntesis, pero me conecto también con todo lo que estamos hablando de lo siguiente. Estamos en una discusión muy importante, no solo país, sino en el mundo, que tiene que ver con regulación, no dije legalización, dije regulación del uso de sustancias psicoactivas, de lo cual estoy a favor, aclaro, pero entendiendo que esta regulación va buscando algo, un enfoque de salud pública y mejorar la atención terapéutica, que está mencionando ahorita el doctor Gutiérrez, para estos pacientes, ¿sí? No es decir, que eso me ha parecido un poco preocupante la manera como se va trivializando, que en eso me identifico con ustedes dos, un poco esta discusión y es de, no mire, es que poner de ejemplo la vida personal, no mire, es que yo consumo y soy exitoso y hago esto y soy exitoso, se no puede ser... La casuística no le gusta. No, porque es que esas experiencias personales terminan simplificando de una manera grotesca lo que es una situación que es una medida de salud pública. ¿Qué ocurre? Saquémonos de la cabeza, y esto lo dejo clarísimo a los televidentes, que las sustancias psicoactivas son inocuas, implican riesgos, implican responsabilidades. Ahora, entonces me dirán, pero entonces ¿usted cómo va a estar a favor de la regulación del mercado? Precisamente, porque la regulación permite ¿qué? Aplicar mejores políticas de promoción y prevención, controlar dosis, hacer pedagogía sobre vías de administración y tratar de reducir morbimortalidad del uso de las sustancias psicoactivas, que no se va a eliminar por el hecho de que sigan prohibidas. Eso lo que hace es disparar. Promulgación y divulgación de riesgos. Reducción ¿Usted de cree riesgos. que disminuiría pero el es que consumo totalmente. y el riesgo? Mira, te voy a decir una situación. ¿Por qué se muere la gente usualmente por el consumo de heroína? Llega una persona que consume heroína, no sabe cómo está esa heroína, nadie sabe cómo la han fabricado, cómo son sus concentraciones. La gente llega y compra cannabis y resulta que el cannabis que está comprando tiene un proceso de fabricación completamente diferente. ¿Eso qué hace cuando se concentra y se regula un mercado de estos? Que es una manera de proteger a las personas y además que permite cambiar el enfoque entre lo que es un consumidor y lo que es una persona que tiene abuso de sustancias, que son dos consideraciones clínicas diferentes. Entonces, redondeando la idea, voy a dejar un mensaje. Uno, sustancias psicoactivas no son inocuas. Y segundo, tal vez el principal objetivo de la regulación del consumo adulto, uso ese calificativo, de sustancias psicoactivas, apunta a generar un mejor marco de salud pública para toda la población. Estamos en Zona Franca hablando de salud mental y un paréntesis a propósito de la regulación del consumo y uso de sustancias psicoactivas como la marihuana. A propósito de salud mental, según la OMS, para que entremos un poquito a definirla, es la alteración de tipo emocional, cognitivo o del comportamiento en que se ven afectados procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta y hasta el lenguaje. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. En instantes regresamos hablando mucho más de este tema, una enfermedad que en muchos casos es vergonzante y silenciosa. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca. Gracias por continuar conectados con nosotros hablando de salud mental, más allá del estigma a la hora de hablar de este tipo de enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud reveló recientemente que entre un 5 y 15% del personal de la salud que pensó en suicidarse en el 2020 al iniciar la pandemia. Hablando de estos temas, doctor Gutiérrez, ¿cuál es la mejor manera? Usted venía contándonos para hablarlos. Usted mencionaba los diálogos saludables, los diálogos sanos. ¿Cuál es la mejor manera si yo padezco algún tipo o creo que estoy padeciendo algún tipo de enfermedad asociada al tema mental? ¿Cómo lo debo abordar? Primero, pues hay que dar ese paso de identificarlo, ¿no? ¿Cómo lo puedo identificar?
si en un periodo clínicamente significativo persisten una serie de comportamientos y conductas. De esa manera yo voy a poder detectar a tiempo qué está pasando con mi organismo, con mi motivación, con el deseo de desarrollar mi proyecto de vida. Una vez tenga claridad que llevo varios días sin levantarme de la cama, además quizás de esa fobia social que se está incubando en ese momento, debo entonces entender que no es eso lo que quiero, que esto no se puede convertir en una rutina diaria para mi vida y para lograr los objetivos que me trazo como ser humano. Y de esa manera entonces voy a poder pedir ayuda. Muchas personas, aunque lo identifican, les cuesta trabajo exteriorizarlo, porque les da pena, porque les da miedo, porque su misma condición neurológica o psicológica les impide dar ese paso. Entonces se necesita, por supuesto, medirlo en el tiempo. Si a lo largo de un mes, 2 meses, 3 meses persiste ese tipo de comportamientos, pues debo empezar a crear estrategias con mis seres queridos, por supuesto. ¿Esto está asociado mucho al rechazo, es decir, contar y el miedo a ser rechazado? Está asociado al rechazo, está asociado a su baja autoestima, infortunadamente, y aunque está quizás muy trillado ese término, va a seguir cobrando importancia en el ser humano durante toda su vida, porque es allí donde se fortalece ese carácter y esas capacidades que tienen para afrontar esos momentos que vivimos todos los seres humanos. Sin embargo, en Colombia, por ejemplo, en medio de situaciones tan difíciles, se ha podido fortalecer, digamos que esos procesos de resiliencia y tienen, digamos, una manera mucho más hábil de poder superar y poder salir de ellas. Lo que pasa es que, infortunadamente, muchas les da pereza indagar, leer, preguntar o ir a un especialista, y otras, infortunadamente, se quedan en unos manejos ortodoxos donde, digamos, que no apuntan a esa salud mental que tanto requieren las personas. Rutinas de ejercicios, toda una estructura de socialización, llamadas telefónicas, diálogos, actividades lúdicas, por supuesto también de ocio, y en la búsqueda de ese equilibrio estamos llamados todos los seres humanos a trabajar en pro de esa consecución de objetivos. En la Doctor tendencia... Vargas, ¿qué tan saludable es, si usted de pronto ha tenido casos, porque me imagino que sí, que hay personas que son conscientes de lo que padecen y deciden y toman la decisión autónoma de consultar a un profesional? ¿Qué tan sano, qué tan conveniente es afrontar esto solo, sin la compañía de un familiar, sin socializarlo con alguien cercano? Lo ideal es tener el apoyo de alguien, una persona, un amigo, una pareja, los padres, los hijos, pero dejando a un lado pues este tema de la red de apoyo, es el tema de concientizarme sobre la necesidad de consultar, sobre la necesidad de pedir ayuda. Hay una situación en cuanto además también a la normalización de lo que está sucediendo actualmente en relación, uno, a la influencia que están teniendo las redes sociales y lo que está llevando también como a esta pérdida de identidad sobre lo que cada uno quiere en sus motivaciones, en sus gustos, en lo que desea en el día a día, todo por llegar y seguir un modelo de influenciador o una persona específica que en muchas de las ocasiones de no belleza, llevan, de estilo de vida. Sí, y no llevan, digamos, como a un buen fin y llevan como a esta pérdida de la identidad, pero además en donde por una situación de un modelo, yo creo que falso, de éxito que se está generando en cuanto a que uno tiene que estar todo el tiempo en multitareas, sintiéndose cansado, levantándose muy temprano, acostándose tarde. Esto está llevando a que la persona pues crea que es normal y que está bien sentirse cansado, sentirse desmotivado. No me preocupe que yo madrugo mucho y trasnocho mucho. Sí, así es, así es. Pero lo vemos muy bien. No, de momento, gracias a Dios, no tengo ningún problema, o por lo menos eso creo. Entonces, es una situación pues bien preocupante que lleva a que las personas normalicen este tipo de situaciones y que a veces se pierda definitivamente como la guía en cuanto a cuál es el bienestar. Y en cuanto a esta situación también,
ya a medida que va pasando el tiempo salen más estudios en cuanto a el disfrute del tiempo libre, la actividad física, la adecuada alimentación. Ya hay unos planes nutricionales específicos para el manejo sí, el tratamiento de la depresión, de la ansiedad, y que esto dista mucho de lo que nos han vendido en relación a lo que la gente piensa erróneamente que es una dieta, ¿sí? En relación a lo restrictivo, en cuanto a al sufrimiento. La dieta viene asociada innecesariamente. La comida hay que disfrutarla, ¿sí? Total. Entonces la actividad física hay que disfrutarla, y eso pues también nos va a llevar a que la persona pues se sienta bien, que se sienta plena. ¿Usted cree, doctor Prieto, que la comida, lo que nosotros consumimos, está asociado al cómo nos sentimos, al cómo estar bien, al cómo proyectarse además bien? Sin duda, porque partamos de algo. Hay un concepto que a mí me encanta para pensar este problema. No es mío, es de un filósofo surcoreano que se llama Byul-Chul Han, y él habla de la sociedad del cansancio. Dice, por la velocidad a la que queremos llevar todo, por la velocidad que nos da las respuestas tecnológicas, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? El acceso a la información. Asociamos el éxito y la prosperidad a la acumulación material y a la velocidad de los procesos. Y velocidad del proceso implica comer rápido, uno, y no tener foco, porque la velocidad de la sociedad del cansancio nos lleva a desenfocarnos. Entonces, el hecho de no disfrutar la comida, mira, eso es evidente y de eso hay soporte. De que los alimentos no se asimilan igual cuando tú comes en un atracón. Eso es lo que se denomina un atracón. Y si además de eso estás desenfocado, pues peor. Ahora bien, la manera en la cual nos alimentamos no solamente presiona el planeta por el tipo de especies que se consuman, la manera como se obtenga la comida, sino también se refleja en diferentes patologías. Antes de arrancar el micrófono, comentaba María Camila cómo se ha ido abriendo un campo de la investigación sobre nuestra microbiota, es decir, todas las bacterias que viven en nuestro cuerpo, que pesan entre 1 o 2 kilos. Imagínate la cantidad de bacterias, estamos hablando de 39 billones, o sea, un 39 con 12 ceros después. O sea, tenemos más en números, somos más bacterias que células humanas, eso que es impresionante. Entonces, las señales químicas de esas bacterias pueden tener influencias incluso en nuestro comportamiento. Fíjate que hay unos estudios interesantes en autismo, hay estudios interesantes en Alzheimer y en patologías inflamatorias. Entonces, definitivamente sí, la comida nos puede decir, eso es un pensamiento hipocrático, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Y definitivamente eso se refleja mucho en la manera en cómo nosotros terminamos relacionándonos con el mundo. Y no quiero dejar de mencionar esto. Tú ahora preguntabas de cómo hace uno para darse cuenta. ¿Cómo hace uno? Yo pensaría que hay que tener en cuenta 2 estrategias. Una, que no todo el mundo la tiene. No todo el mundo tiene ese privilegio. Se llama introspección. Es la capacidad de entender, tengo un problema. Eso no lo tiene todo el mundo. Y cuando uno no lo tiene, puede agarrarse de otra cosa. Utilizaría una definición de salud que me encanta, que es: la salud es el silencio de los órganos. Y si hay una enfermedad que haga ruido por todo lado, es el deterioro de la salud mental. Dolores abdominales, dolores articulares, fatiga, y una cantidad de síntomas que los estudian por todo lado y no les encuentran ninguna explicación. Y ese ruido, esa orquesta disonante de los órganos, termina siendo muchas veces una somatización de un problema de salud mental que no está siendo reconocido por el propio paciente, por un lado, y adicionalmente no ha sido detectado. El cuerpo habla de muchas maneras. ¿Usted lo cree de esa forma, doctor? Por supuesto, por supuesto. Todo se evidencia. Incluso cuando la abuela le dice a uno, está somatizando, mijita. Está somatizando. Por ejemplo, hay personas que se dedican al ejercicio. Hace poco tuvimos el deceso de un deportista. Resulta que lo que se conoce de la historia de esta persona es que tenía algún tipo de picada en su corazón. Pero infortunadamente su pasión de terminar su maratón de Medellín lo llevó a omitir el ruido que estaba haciendo su cuerpo. Y así, con este breve ejemplo, podemos resumir muchísimas situaciones que estamos sujetos a vivir, pero que infortunadamente no le prestamos atención. Sabemos que tenemos un dolor en el pie, en la rodilla, o hoy, que el tema es salud mental, sabemos que hay unas ideas rumeantes, constantemente hay ideas catastróficas: voy a perder el trabajo, me va a dejar el pus, la vida de mi hijo, etcétera, etcétera. Y vivimos alimentando toda la psiquis del ser humano de esta manera, donde se ha comprobado que el 90% de estos pensamientos no se hacen real.
¿sí? Pero no O le sea, es más la prestamos fantasía atención. que le metemos a la cabeza. Es más el placer que busca el ser humano. ¿Hay con placer en este ese tipo de pensamientos? Por supuesto, y lo buscan. Entonces, infortunadamente, el cerebro humano no tiene la capacidad de diferenciar qué tipo de pensamiento es el que estoy teniendo, qué calidad de pensamiento. Entonces, desde la salud mental y desde la psicología, motivamos a que las personas transformen esos pensamientos. Si bien procesen sus pensamientos, pero puedan darle una calidad mucho más saludable al pensamiento. Y es que si pienso algo catastrófico, finalmente le enseño a mi cerebro, voy a traer un pensamiento mejor, optimista y Me positivo, autorregulo. y eso va a hacer que de una u otra manera pues mi cerebro esté mejor y atraiga cosas positivas para la salud mental. De allí voy a evitar cualquier tipo de enfermedad que venga, digamos que desprendida de todo lo que tiene que ver con la salud mental. Además, es el cerebro, quizás de los órganos más importantes, si no es el más importante, que se encarga de regular toda su salud. Bueno, lo usamos incluso durmiendo de una forma diferente, pero lo utilizamos. Esta noche una nutrida clase de salud mental, hablando en Zona Franca de las enfermedades que muchas veces no le prestamos atención. A propósito de este tema y de acuerdo con la organización Gestar Salud en su informe especial Salud Mental en Colombia al borde del abismo, la pandemia detonó, y es cierto, una crisis mental y emocional en muchos colombianos. Las consultas cayeron, pero hubo 7 suicidios cada día. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, en instantes regresamos. Estamos de regreso ya en los minutos finales de Zona Franca. Doctor Vargas, ¿cuál sería su reflexión final alrededor de todo lo que hemos conversado esta noche? Primero, en cuanto a todas las personas, que todos seamos una red de apoyo para aquellas personas que lo necesitan. En segundo lugar, para aquellas personas que requieren algún tipo de ayuda, que consideran que están pasando por un mal momento en su vida, que puedan hablarlo, que se puedan dirigir a la persona adecuada con quien sientan pues, esta confianza para poder hablarlo, que siempre puede existir una solución. Y lo tercero, a poder explorar aquellas actividades y aquellas situaciones que nos hacen sentir felices, que nos hacen sentir plenos y tranquilos. Doctor Prieto. Bueno, pensaría en algunos elementos. El primero de ellos, dietética de la expectativa. Es decir, no pensar que por el hecho de que no podamos cumplir todo lo que soñamos, eso es una frustración que nos está acabando la vida, ¿sí? Somos seres humanos limitados, finitos, imperfectos, y podemos darnos esa posibilidad. Lo segundo, aumentar la opción de contemplar, de hacer detenciones prudentes, de disfrutar lo sencillo y de observar mucho más. Y un tercer elemento es que pensemos muy bien cómo nos relacionamos con el dolor de los demás. Hay una idea que a mí siempre me atraviesa, y es esta, y es: dime cómo te relacionas con el dolor de los otros y te diré quién eres. Creo que si uno tiene esa receta ahí de por medio, puede ayudar a su estado de ánimo y seguramente también al de los demás. ¿Usted cree que en la medida en que somos conscientes y compartimos y más solidarios, tenemos mejor salud mental? Evidentemente. Un corazón abierto es un corazón que sonríe. Doctor Gutiérrez, su reflexión final. Yo diría un poco de slow life, vivir un poco más despacio, más lento, y decirle a todas las personas que hoy infortunadamente sienten que todo está perdido, que no es así, que hay muchas personas que están con ellos, que no se rindan, que sigan adelante, porque infortunadamente hoy están dando la pelea muchas personas, y en este momento infortunadamente muchas están pensando cosas que no son positivas para ellos. Decirles que se puede, que no hay situación imposible y que todo tiene una solución, que identifiquen el problema, que no le teman y que pidan ayuda, que es muy importante. Busquen ayuda, llamen a un ser querido, llamen a un amigo, llamen a algún profesional. No necesariamente se tiene que encerrar en el psiquiatra o el psicólogo, sino un diálogo honesto y querido con alguien de confianza es muy alentador. Me quiero devolver en algo que usted mencionó arrancando la conversación. ¿Qué tan fácil es acceder a un psiquiatra, a un psicólogo en Colombia? Es muy difícil, pero se puede hacer. Si es juicioso, si sigue el conducto, se puede hacer. Es decir, hoy en día, aunque es muy complejo el sistema, no podemos centrarnos en esa limitante. Las personas que quieren seguramente lo van a lograr, y
y van a salir de cualquier situación que se encuentren. Doctor Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta noche, muy amable. Gracias Doctor a ti Prieto, por la invitación. gracias. No, gracias María Camila por esta conversación tan deliciosa con los colegas. Se me pasó Chévere. volando la hora, muy amena, doctor Vargas, la conversación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, llegamos al final como siempre. Esta noche Camilo Prieto, Diego Vargas y Andrés Gutiérrez, expertos hablando de salud mental, hablando de las condiciones y la tragedia que nos dejó, la otra tragedia que nos dejó la pandemia y las soluciones, las fórmulas, herramientas a la mano para poder lidiarla. Si usted está pasando por un momento difícil, háblelo, busque ayuda, busque a la persona más cercana y coméntelo y busque tratar esa voz silenciosa que aquí se ha dicho que en muchos casos aqueja y que ignoramos. Escuche su cuerpo. Llegamos al final de Zona Franca. Como siempre es un gusto acompañarlos. Que tengan una feliz noche. Que descansen.